Juan capítulo 1, del cielo. Alabado sea el Dios vivo. Alabado sea el Dios del cielo, alabado sea el Dios vivo. Hola querido amigo, querida hermana, joven, jovencita, niño, adulto, anciano, en la fe en Cristo Jesús, el Hijo de Dios, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, hablando esta palabra de Dios, número 10, llamada el bautismo del Espíritu Santo, bendito sea Él. Le invito a leer Hechos 2:1 en adelante. La venida del Espíritu Santo. Dice, cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablase. Moraba entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo, y hecho este estruendo se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos, maravillados, diciendo, mirá, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues le oímos a nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Bendito sea el Cristo de la gloria. Este versículo habla, ¿no?, de la venida del Espíritu Santo, ¿no?, en el cual fueron, dice su palabra, fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu que hablaba, ¿no? Hablase, y bendito sea Dios. Y dice que algunos le entendían, ¿no?, las cosas que decían, bendito sea. Pero en su palabra también, más adelante vamos a leer que dice que el que habla en lengua, ¿no?, en lengua extraña, dice que habla misterio con Dios, bendito sea Dios. Pero en este caso, ¿no?, en el día de Pentecostés dice que había algunos que escuchaban, que hablaban en lengua, ¿no?, y que hablaban el idioma de ellos, bendito sea Dios. Pero sabemos claramente, ¿no?, como dije recién, que es hablar misterio con Dios, bendito sea Dios. Pero dice que nuestro espíritu ora, ¿no?, bendito sea Dios, y solamente Dios entiende lo que nosotros le estamos diciendo, ¿no?, a través del don de lengua, bendito sea Dios. Y el bautismo del Espíritu Santo, que habla, ¿no?, de la llegada del bautismo del Espíritu Santo, bendito sea en día en Pentecostés, bendito sea el Cristo de la gloria. Le invito a leer Mateo 3:8 en adelante. Mateo 3:8 dice, al ver, versículo 7, al ver que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, le decía, generación de víboras, ¿quién nos enseñó a ver de la era venidera? Pues fruto digno de arrepentimiento. Y no penséis decir dentro de vosotros mismos, a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Yo la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él lo bautizará en Espíritu Santo y fuego. A su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en el fuego que nunca se apagará. Bendito sea Dios. Aquí habla, ¿no?, ya Juan el Bautista también está hablando del bautismo del Espíritu Santo, ¿no? ¿Y quién es el que lo bautiza, ¿no?, en el Espíritu Santo? Entonces yo, pero Juan dio testimonio, ¿no?, que dice que sobre quién, que Dios le habló, ¿no?, y le dijo que sobre quién veía que la paloma descendía, ese era el que bautizaba con el Espíritu Santo, o sea, Cristo Jesús. Entonces, alabado sea el Cristo de la gloria, ¿no? Y después nosotros vamos a leer más adelante también, bendito sea Dios, porque ya dice en su palabra, ¿no?, ya el profeta Joel había dicho que en los posteriores tiempos que Dios iba a derramar de su espíritu sobre toda carne, ¿no?, que mucha gente iba a hablar de Dios, algunos iban a profetizar, ¿no?, los jóvenes, los ancianos, ¿no?, las mujeres, los hombres, entonces ellos iban a profetizar, ¿no?, y algunos iban a tener sueños. Entonces Dios, como dice su palabra, ¿no?, que esa palabra que no torna vacía, ¿no?, entonces Dios, y que el Espíritu Santo a través de la gente está hablando, ¿no?, en todo el mundo. Entonces Dios, de la venida de Cristo, ¿no?, del poder de Dios de lo alto, ¿no?, el revestimiento del poder de lo alto.
o sea, el bautismo del Espíritu Santo, bendito sea Dios, que este poder, ¿no? que Dios le da a los cristianos, bendito sea Dios, Jesucristo de Nazaret, el cual es ¿no? el autor y consumador de la fe, el que bautiza con el Espíritu Santo, ¿no? Le va a dar a su pueblo, a su madre iglesia, este poder de lo alto, bendito sea Dios, que viene y que sean, dice, van a ser investidos del poder de lo alto, bendito sea Dios. Le invito a leer Hechos 1:3. Hechos 1:3. Hechos capítulo 1, versículo 3 dice: la promesa del Espíritu Santo. Empezamos del 1. Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 1. La promesa del Espíritu Santo. En el primer tratado, Teófilo, hablé acerca de todas las cosas. Hasta el 7. En el primer tratado, Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día que fue recibido arriba, después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. A quien también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndosele durante 40 días y hablándole acerca del reino de Dios. Y estando juntos le mandó que no fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual le dijo: oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y le dijo: no toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, habiéndolo hecho, fue alzado y le recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Bendito sea el Cristo de la gloria. Como no, ya el Cristo de la gloria, no, antes de irse, no, ya le estaba diciendo a su discípulo, no, que esperasen la promesa del Espíritu Santo, no la promesa del Espíritu Santo, entonces Dios, la cual el Padre prometió, ¿no? Que dice que van a recibir poder de lo alto, ¿no? Y este poder, ¿no? que el pueblo de Dios necesita, ¿no? para pelear contra toda acechanza del enemigo, ¿no? Entonces Dios, no solamente en hablar en lengua, sino en oración, en ayuno, en vigilia, bendito sea Dios. El pueblo de Dios está batallando, ¿no? En las calles, las prédicas, bendito sea Dios, porque que el pueblo de Dios está preparado para lo porvenir, ¿no? Para echar mano a la vida eterna, bendito sea Dios, por lo que Dios le llamó, ¿no? Bendito sea Dios, y dice que Él nos dio toda potestad, bendito sea Dios, contra toda acechanza del enemigo, ¿no? Porque no tenemos pelea ni contra sangre ni carne, sino contra principados, contra gobernadores de las tinieblas en los lugares celestes. Entonces, por eso Cristo de la gloria le ha mandado un poder, ¿no? renovador, que es el Espíritu Santo, el último Espíritu Santo. Ese poder que viene de lo alto, ¿no? Y que bautiza a todos los que creen en Él, que creen en su nombre, sabiendo que el que bautiza con el Espíritu Santo es Cristo Jesús, el Hijo de Dios. Entonces, por eso Juan el Bautista también daba testimonio acerca de todo esto, entonces ya que era de familia llena del Espíritu Santo, ¿no? Su padre y su madre eran gente que realmente alababan a Dios y buscaban de Dios, ¿no? De una manera terrible, entonces a Dios. Y cuanto más Juan el Bautista, ¿no? Cuando estuvo en el vientre de su madre, dice que hasta el bebé saltaba en el vientre de su madre, ¿no? Lleno del Espíritu Santo ya desde el vientre de su madre, bendito sea Dios, y que el Padre también, ¿no? alababa a Dios sin cesar, pero por no creerle al ángel dice que quedó mudo, ¿no? Un tiempo. Zacarías me parece que se llamaba, bendito sea Dios, pero no callaron, ¿no? Sino que dijo que si ellos callaran, las piedras iban a clamar por ellos, bendito sea Dios, sabiendo de este Cristo de la gloria, ¿no? Que el cual es poderoso, ¿no? Y que nos da de su poder para que seamos sanos. Bendito sea Dios, y que le invito a leer Joel 2:27. Cual acá habla del derramamiento del poder de lo alto, bendito sea Dios, del poder de Dios, bendito sea Dios. Alabado sea el Cristo de la gloria. Bendito sea el Dios del
cielo. Alabado sea Dios. No lo encuentro. Acá. Joel capítulo 2, versículo 27, 28, 29. Dice, en el 27 dice... 27 dice, conoceré que en medio de Israel estoy yo, y yo que soy Jehová, vuestro Dios, y no hay otro, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. Derramamiento del Espíritu Santo. Joel 2:28 dice, capítulo 2, versículo 28 dice, derramamiento del Espíritu Santo, del Espíritu de Dios. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones, y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré de mi espíritu en aquellos días. Y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columna de humo. El sol se convertirá en tiniebla, la luna en sangre antes que venga el día del grande y espantoso de Jehová. Y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo. Porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual él habrá llamado. Bendito sea el Cristo de la ley. Acá habla también, ¿no?, del derramamiento del Espíritu Santo, ¿no?, que se cumplió en el día de Pentecostés, y no solamente en el día de Pentecostés, bendito sea Dios, sino en todos los siglos. En los siglos anteriores a Cristo y en los siglos viniendo para Cristo, bendito sea Dios, hasta hoy, bendito sea Dios. El derramamiento del poder de lo alto, ¿no?, el Señor que bautiza con poder, Espíritu Santo y fuego, ¿no?, bendito sea Dios, es el que le da la zarra del Espíritu para todo el pueblo de Dios, ¿no?, bendito sea Dios, para todos los verdaderos cristianos, los verdaderos hijos de Dios, bendito sea Dios, que son entendidos en la palabra de Dios, ¿no?, que dice que los entendidos van a resplandecer como resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas perpetua eternidad. Bendito sea Dios, que dice que ninguno lo impío van a entender, pero los entendidos van a entender, van a comprender. Los entendidos entienden a la voz de Dios, bendito sea Dios. Por eso hay que tener la zarra del Espíritu, ¿no?, que Dios nos da este poder de lo alto, ¿no?, que reviste el poder de lo alto para batallar, ¿no?, contra toda acechanza del enemigo. Entonces Dios, reprender toda obra de las tinieblas, entonces Dios, todo aquel, ¿no?, bendito sea Dios, que se quiera levantar contra el conocimiento de la palabra de Dios, bendito sea Dios, porque van a poner en el camino, van a poner obstáculos, ¿no?, bendito sea Dios, para que los cristianos desmayen. No es malo, los que le sirven al contrario, bendito sea Dios, los brujos, los hechiceros, bendito sea Dios, van a querer poner en su brujería obstáculos, ¿no?, para los cristianos, para enfriarlo, bendito sea Dios, pero Dios, a través de Cristo, ¿no?, entonces Dios tiene su amor y lo reviste de su poder, ¿no?, ¿cuál es este tema que estamos hablando? Bendito sea Dios. Y le invito a leer 1 Corintios 13:1. 1 Corintios 13:1 dice, la preeminencia del amor. Si yo hablase... La preeminencia del amor. Si yo hablase lenguas humanas y angelicales y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiene. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Si repartiese todo mi bien para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es fantasioso, no se envanece. Alabado sea el Cristo de la gloria. Este versículo, bueno, aunque realmente cambia el tema, no sea Dios lo que estamos hablando, pero acá habla, ¿no?, también de las lenguas humanas y angelicales, que pertenecen, ¿no?, a lo que pasó en el día de Pentecostés, bendito sea Dios, que hablaban en lenguas angelicales, ¿no?, bendito sea Dios, en idiomas que otros que estaban ahí entendían, bendito sea Dios, pero da la clave, ¿no?, el amor, dice, ¿no?, que
que para hablar en lengua también tenemos que tener amor, entonces ayudar a la gente, ¿no? Que es un tema muy difícil también para la gente, ¿no? Porque no es porque por lo que la gente no quiere ayudar también a veces, sino porque a veces tampoco somos ricos o tenemos plata para ayudar a otros, ¿no? Entonces, pero si Dios nos llegara a nos dar ese dinero, esa plata, ¿no? Para ayudar a la gente, realmente con todo el amor de Dios, ¿no? Lo ayudaríamos, bendito sea Dios, pero acá dice que el amor no tiene envidia, ¿no? No tiene, ¿cómo es? El amor es sufrido, es benigno, ¿no? No tiene envidia, dice, no es jactancioso, ¿no? Bendito sea Dios. Que tenemos que tener amor y no jactarnos, ¿no? Que ser, en el sentido de creernos más que los demás, bendito sea Dios. Porque podremos tener el don de lengua o hablar en lengua angelical o ser bautizado con el Espíritu Santo, bendito sea Dios. Pero la clave también del cristianismo es tener amor, entonces ayudar a los demás, darle al que tiene sed, darle agua, ¿no? Al que tiene hambre, darle comer, entonces, y no ser, no tener, ¿cómo es? Ser hipócrita, entonces, por eso el que le lleva la palabra de Dios a la gente, entonces yo tengo que mostrarle amor también, amor a las almas, ¿no? Entonces yo amor a la gente, ¿no? Entonces yo a través del poder de lo alto, ¿no? Para ser lleno realmente del Espíritu Santo, ¿no? Y bautizado con este poder divino, entonces yo, al cual el Cristo de la gloria le ha dado a los cristianos, ¿no? A los verdaderos hijos de Dios, entonces a los verdaderos cristianos y a los verdaderos hijos de Dios, entonces yo, por eso nos está hablando, ¿no? Que aparte de ser bautizado con el Espíritu Santo o hablar en lengua, no tenemos que tener amor también, ¿no? Entonces, no cerrar nuestro corazón al prójimo, entonces yo cumplir la ley real, ¿no? Dice que amarás a tu prójimo como a ti mismo, entonces yo, y Cristo mismo nos dio ¿no? ¿Cómo es? Nos dio el ejemplo atrás como el buen samaritano, entonces, que ser el buen samaritano, ¿no? Que gente que era de Dios veía a un ladrón que estaba tirado en el piso, herido, muerto, ¿no? Casi muerto. Y gente que realmente estaba, no sé, llena de Dios, levita, ¿no? ¿Cómo era el otro? Un sacerdote. Y lo veían y dice que pasaban de largo, ¿no? Como que diciendo que estaban llenos de Dios o que tenían que hacer cosas importantes para Dios y no para ayudar a una persona. Entonces, pero dice su palabra que un buen samaritano, ¿no? Pasó por ese lugar y fue movido a misericordia a este ladrón que estaba tirado en el piso, entonces le ha llevado a su casa y lo cuidó, ¿no? Y le pagó a alguien para que lo cuide mientras él no estaba, entonces cuánto más no tener ese amor, ¿no? que habla, ¿no? La palabra de Dios, ¿no? Porque amor a las almas, ¿no? Entonces, porque hay cristianos que están todos los días en la iglesia, entonces Dios, pero no le interesan las almas fuera. Y hay otros cristianos que apenas llegan a la iglesia ya quieren servirle al Señor, ¿no? Y llevar el mensaje de la palabra de Dios a la gente, a las almas, ¿no? Entonces ellos preocuparse por el que tiene poco, que no come, que no tiene para tomar agua, entonces a ellos le sirve, le ayuda, entonces le da ese amor que no le puede dar su familia, un padre, una madre, entonces ellos lo pueden conseguir a través de este cristiano que realmente ha conocido a Jesús y que se preocupa por la gente, por las almas, entonces, ya que el cristiano no solo es arrastrado al paraíso, ¿no? Entonces, sino que también trata de arrastrar a otros al paraíso, entonces es el verdadero cristiano, ¿no? Que ya los primeros tiempos ve su salvación y después ya esa salvación se convierte en colectiva, ¿no? Entonces ya no se preocupa por su salvación personal, sino por llevar el mensaje de la palabra de Dios a otros, aunque hay algunos que lo van a aceptar y se van a convertir y otros realmente lo van a rechazar o se van a burlar, entonces como dice su palabra que estamos contados como ovejas al matadero, entonces pero mientras vivamos, ¿no? Nuestro cuerpo, nuestro corazón late, tenemos que llevar el mensaje de la palabra de Dios a la gente, ayudar si podemos, si tenemos los recursos para ayudar, entonces a Dios lo vamos a hacer, pero si no va a ser difícil, ¿no?
pero todo sea para la gloria y alabanza del que realmente se lo merece, bendito sea Dios. Le invito a leer Juan 1:29 hasta el 34. Juan 1:29. Juan capítulo 1, versículo 29. Dice, leemos el 28, capítulo 1, versículo 28 de Juan. Dice, estas cosas sucedieron en Betábara, al otro lado del Jordán donde Juan estaba bautizando, el Cordero de Dios. Al siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí porque era primero que yo. Y yo no le conocía más para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan un testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios, bendito sea el Dios del cielo. Como acá en su palabra habla, ¿no?, del que bautizaba con el Espíritu Santo, ¿no?, que era Juan el Bautista, bendito sea Dios. Sabemos claramente, ¿no?, que él ya de antemano sabía, ¿no?, porque el Espíritu de Dios le había avisado, ¿no?, que sobre el cual, sobre que el Espíritu Santo representa la paloma, ¿no?, la paloma blanca. Entonces Dios, por eso corporalmente apareció, entonces Dios como una paloma, ¿no? Y dice que sobre quien veía que descendía el Espíritu Santo, sobre la persona que descendía, ese era el que bautizaba con el Espíritu Santo, ¿no?, el cual es Cristo Jesús, el Hijo de Dios. Entonces dice que en un versículo dice que es llamado Hijo de Dios con poder. Entonces, y él mismo dijo, yo tengo poder para quitar la vida y para volverla a poner. Entonces Dios, no, este Cristo es la gloria, el cual es bendito por los siglos. Entonces Dios, y tiene, ¿no?, ese poder propio, ¿no?, para bautizar con el Espíritu Santo, ese poder propio, ¿no?, para revertir el poder del alto a los cristianos. Entonces, y sanar enfermos, echar fuera demonios. Entonces, y dice que si tomaren cosas mortíferas, dice, no le va a hacer daño. Entonces pero no para gloria de nosotros, para vanagloria, sino para gloria de Cristo, ¿no?, la gloria eterna. Entonces, el cual es el único que lleva la vida eterna, que es Cristo Jesús, el Hijo de Dios. Entonces, parece que creer en él, que es sin duda que cuando partamos de esta tierra vamos a estar con él. Entonces, porque él lo ha prometido, y si él lo prometió va a ser así. Entonces solamente hay que tener fe, ¿no? Entonces, porque todos algún día vamos a partir de esta tierra, pero vamos a estar con él, con el Cristo de la gloria, ¿no?, como Rey, amo y Señor de nuestras almas. Entonces Dios, eternamente, infinito por infinito por infinito por infinito por infinito de infinito de años en el paraíso. O si no lo entiende, millones de millones, multiplica millones por millones por millones por millones por millones por millones por millones de infinito o de años en el paraíso. Entonces, imagínense revertir eso y no ir ahí, sino al otro lado, ¿no?, que es el infierno. Entonces, y estar lo mismo, pero en el infierno, que estar en un lugar que no vas a soportar tanto dolor. Entonces Dios dice que el fuego de ellos nunca se apaga y el gusano de ellos nunca muere. Entonces, cuánto más mejor estar en el paraíso. Entonces Dios, eternamente con el amo y Señor de nuestras almas, con el amo y Señor del universo, de los infinitos de universos que debe haber en el mundo. Entonces Dios, en este universo y otros millones de infinitos de universos. Entonces Dios, aunque no es para exagerar, pero es así, bendito sea el Dios del cielo. Le invito a leer Marcos 1, versículo 7. Marcos, bien casi, ¿cómo es, no? Porque en estos cuatro evangelios, ¿no?, los cuatro hablan de Cristo Jesús como bautizado, ¿no?, con el Espíritu Santo. Entonces ellos, ¿no?,
que ellos, los 12 discípulos fueron puestos para la vida, para llevarme el mensaje de la palabra de Dios, entonces a Dios, porque lo traspuso de Jesús, ¿no? Entonces a Dios. Y dice, porque ya podemos ver cuando hablaba, en un versículo hablaba Mateo, después lo habló Juan, ¿no? Y también Juan el Bautista, y ahora lo está hablando del bautismo del Espíritu Santo, en Hecho también, y de lo que lo hablaba, ahora lo está hablando Marcos, bendito sea Dios. En Marcos capítulo 1, empezamos el versículo 7, y dice, o el versículo 5, y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, o sea, Juan el Bautista, ¿no? Confesando sus pecados. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de su lomo, y comía langosta y miel silvestre, y predicaba diciendo, viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Yo a la verdad os bautizo bautizado con agua, pero él os bautizará con Espíritu Santo y fuego. Con Espíritu Santo, bendito sea Dios. Ya el versículo, ¿no? Que habla también Marcos, en el Evangelio de Marcos, ¿no? Que habla que Cristo también bautizado con el Espíritu Santo. Ya lo ha hablado Mateo, lo habló Marcos, ¿no? Juan, entonces yo. Y Lucas, ¿no? Porque Lucas también después habla, ¿no? Bendito sea Dios, y habla del poder, ¿no? De Dios. Entonces, porque el bautismo del Espíritu Santo es poder de Dios investido desde lo alto. Entonces, Dios, como lo fue en el día de Pentecostés, ¿no? Entonces, Dios, aunque ellos ya estaban, ellos ya eran llenos del Espíritu Santo, pero este era como un poder, ¿no? Que venía de lo alto, ¿no? Para investirlo, para que ellos hablan en lengua, bendito sea Dios, y puedan ser sanos a través de este poder, bendito sea Dios, que siempre este poder va a ser de Dios, ¿no? Entonces, de Cristo, entonces, no de nosotros, sino dice que su palabra, que como nosotros somos templo del Espíritu Santo, ¿no? Y que Dios, el Espíritu de Dios reposa en nosotros, entonces, y esto hace que nosotros busquemos de Dios, leamos la Biblia, la palabra de Dios, congreguemos, bendito sea Dios, ya que el Espíritu Santo lo lleva a la iglesia y nos trae, bendito sea Dios, y hace que busquemos de Dios, que busquemos las almas, entonces, y a lo último ya pone la necesidad de llevar las almas, el mensaje de la palabra de Dios a las almas, entonces, como el Espíritu Santo mismo te golpea el corazón, ¿no? Como un puño que te golpea en el corazón y te dice, hoy tengo que llevar el mensaje de la palabra de Dios a la gente, a las almas, tratado hablando de la palabra de Dios en las calles, entonces yo preocupándote por el necesitado, ayudando al que más necesita, entonces ese es el verdadero cristianismo, entonces yo, en preocuparse por la gente, por las almas, y ya no es personal la salvación que uno siente en su corazón, sino que ya comienza a ser colectiva, que te preocupa por llevar el mensaje de la palabra a otros, hablar del amor de Cristo, ¿no? De la salvación, del Evangelio de Cristo, del poderosísimo Evangelio de Cristo, bendito sea Dios, ¿no? Y de que el bautizo con Espíritu Santo y fuego, de la venida de Cristo también, bendito sea Dios, ¿no? Todos estos temas, ¿no? Que lamentablemente en los estudios bíblicos no hablan, pero no es para reprocharles, sino a los de estudios bíblicos, sino para dar una voz de aliento, ¿no? Porque todo aquel que habla la palabra de Dios, ¿no? No le sirve a cualquiera, sino le está sirviendo al Dios del cielo, ¿no? Al Cristo de la gloria. Entonces, pero no es para reprocharle nada a nadie, sino para decirle, no, para darle una idea, ¿no? De lo que el Espíritu Santo puede hablar a través de la gente, de las almas, la gente, de los cristianos, de los verdaderos cristianos, entonces, que conocen a Cristo Jesús como su amo y Señor, ¿no? Entonces, a Dios y su protector supremo, entonces, alabado sea Cristo. Te invito a leer Lucas 3:15. Falta un poquito de versículo. Sí, falta un poquito de versículo. Lucas 3:15 hasta el 17.
Empezamos el 14. También le preguntaron unos soldados diciendo, ¿y nosotros qué haremos? Y le dijo, no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis y contentaos con vuestro salario. Como el pueblo estaba en expectativa, preguntándose todos en su corazón si acaso Juan sería el Cristo, respondió Juan diciendo, a todos yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado, él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá el trigo en su granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Con estas y otras muchas exhortaciones anunciaba las buenas nuevas al pueblo. Entonces Herodes el tetrarca, siendo arrepentido por causa de Juan, a causa de Herodías, mujer de Felipe, a su hermana y todas las maldades que Herodes había hecho. Sobre todas ellas añadió además esta, encerró a Juan en la cárcel. Entonces acá podemos ver, ¿no?, cómo Juan el Bautista ya no solo hablaba del bautismo del Espíritu Santo o de quién bautizaba con el Espíritu Santo, Mateo, Marcos, Juan, sino que ya en este versículo también habla Juan, Lucas, ¿no? Entonces yo, que él bautizaba con el Espíritu Santo, ¿no? Entonces y dice su palabra, ¿no?, que Juan era lleno del Espíritu Santo, entonces y de que también exhortaba, entonces yo, siendo lleno del Espíritu Santo, hablaba de la exhortación, también hablaba, ¿no?, de que el que no creía en Dios como que daba a conocer que era como una rama seca, entonces que ya el hacha estaba puesta a la raíz de los árboles, de la raíz del árbol, y todo árbol que no daba buen fruto es cortado y echado en el fuego. Entonces no que no daba vuelta, no para decir las cosas entonces a Dios, sino que las decía conforme a Dios le dictaba el Espíritu Santo le dictaba al oído. Entonces a Dios, porque muchos esperan siempre palabras, ¿cómo es? Linda, ¿no? Entonces, pero sabemos claramente, ¿no?, que Juan el Bautista y casi todos, ¿no?, que están en la Biblia, ¿no?, tenían su costadito bueno, ¿no?, que hablaban del poder de Dios, pero también tenían su costado que no te daban vueltas, sino que te decían las cosas como eran, ¿no? Entonces, ya que el Espíritu Santo a través de ellos estaba hablando, tanto los profetas del Antiguo Testamento, que eran muy duros para hablar, algunos, ¿no? Entonces yo, que siempre profetizaban juicio, ¿no?, sobre naciones o ciudades que eran muy idólatras, entonces que se desviaban de Dios, ¿no? Su corazón se desviaban de los mandamientos y las leyes de Dios y se iban por de ídolos, entonces a Dios, cosa que a Dios no le agrada, entonces a Dios, pero sabemos que por ignorancia lo hacían, entonces a Dios, y Dios castigaba a esos pueblos, a esas naciones, entonces, porque Dios era un Dios celoso, ¿no?, y Él quiere que le adoren solamente a Él, entonces a Dios. Por eso hay que creer y saber que nuestro Dios nos reviste el poder de lo alto, nos da las arras del Espíritu, nos va a luchar contra toda fuerza del mal, entonces a Dios, y nos da ese poder, ¿no?, que vino un día en Pentecostés, ¿no?, y el que hasta el día de hoy estará siempre vigente, ¿no? Entonces a Dios, que el Espíritu Santo le da a su pueblo, ¿no?, el poder de Dios, el poder de Cristo, entonces impactando desde lo alto, entonces siempre y cuando buscando de Dios, ¿no?, con devoción, con denuedo, leyendo su palabra y alabando al Cristo de la gloria como el dueño de nuestras vidas, entonces el dueño de nuestras almas, entonces alabado sea Dios. Le invito a leer Lucas 24, 47. Lucas 24, 47. Alabado sea el Cristo de la gloria, alabado sea el Dios vivo. Dice, en el nombre del Padre y del Espíritu Santo, y que predicase, y le dijo, 46 dice, y le dijo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo
padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecado en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén, hasta que sea investidos de poder desde lo alto. Bendito sea Dios. Acá vuelve a hablar, ¿no?, el poder que viene de lo alto, ¿no?, el bautismo del Espíritu Santo, ¿no?, el cual Cristo Jesús era el que bautizó con este poder divino. Bendito sea Dios. Y no habla y no solamente ya como que diciendo que le habla solamente a los discípulos, ¿no?, sino que también le habla a todos los cristianos, entonces, que esperan ese poder, ¿no?, que van a ser investidos de poder de lo alto, ¿no? Entonces Dios, y que lo que profetizó el profeta Joel no era solamente para el día de Pentecostés, sino también para estos días, ¿no? Entonces Dios, porque en los postreros tiempos dice que iba a derramar de su espíritu sobre toda carne. Entonces Dios, más la venida de Cristo, ¿no? Entonces Dios está, Cristo mismo, Jesús mismo, Dios mismo está esperando, ¿no?, para esos tiempos, ¿no?, de la venida de Cristo. Entonces Dios, que hay señales, ¿no? Dice su palabra en Isaías que el sol iba a calentar cada vez más, ¿no?, 7 veces. Entonces Dios, y cada vez más, ¿no?, el calor que se siente. Entonces Dios, es terrible. Entonces, y no queremos imaginar de acá a 10 años. Entonces Dios, va a ser terrible, ¿no? Entonces Dios, cada día hace más calor. Entonces Dios, y en todos lados. Entonces Dios, pero nosotros tenemos que creer que Dios, antes de todo esto, ¿no?, de que el apocalipsis se lleve a cabo, entonces Dios, el pueblo va a ser arrebatado, entonces en el reino va a ser arrebatado en las nubes, dice su palabra en 1 Tesalonicenses 4:17, que van a ser arrebatados a las nubes, ¿no?, y ahí van a recibir al Señor en el aire. Entonces dice que van a estar siempre con el Señor, entonces en la boda del Cordero, entonces a Dios, en el reino celestial, eternamente y para siempre. Entonces a Dios, como leí acá en 24:49, dice: aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que sea investido de poder de lo alto, ¿no? Entonces Dios, esta es la promesa del Espíritu Santo, ¿no? Entonces Dios, el poder de lo alto, ¿no?, ese revestimiento que viene de lo alto y que reviste a todos los cristianos. Entonces Dios, y le hace hablar en lengua. Entonces Dios, buscar de Dios, alabar a Dios, ¿no?, bendecir y glorificar su santo y bendito nombre. Bendito sea el Cristo de la gloria. Y le invito a leer el último versículo que dice en Hechos capítulo 2 versículo 14. Dice Hechos capítulo 2 versículo 14, último versículo, primer discurso de Pedro. Entonces Pedro, poniéndose, Hechos capítulo 2 versículo 14, dice, primer discurso de Pedro. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y le habló diciendo: varones judíos y todo lo que habita en Jerusalén, esto os sea notorio, y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto os lo he dicho, mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto, sobre mi siervo y sobre mi sierva, en aquellos días derramaré de mi espíritu, y profetizarán, y daré prodigios de arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tiniebla y la luna en sangre antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Alabado sea el Cristo de la gloria. Como habla su palabra, ¿no?, que no es, que es fiel y verdadero, bendito sea Dios. Y habla de también, ¿no?, lo que había dicho el profeta Joel, ¿no?, de que en los postreros tiempos va a derramar de su espíritu sobre toda carne. Y acá está hablando no solamente esta profecía dicha por Joel, ¿no?, profeta Joel, aunque no ha escrito mucho, pero lo poco que escribió, ¿no?, se cumplió en el día de Pentecostés. Entonces esta profecía no es solamente para el día de Pentecostés, entonces, sino que es también para los últimos tiempos. Entonces, antes de la venida de Cristo, ¿no?, que va a llevarse a los
a lo suyo, ¿no? Entonces en el arrebatamiento, en el rapto, entonces, y después, bueno, los que van a quedar en la gran tribulación, dicen en el libro de Apocalipsis que van a ser decapitados, entonces, cosas duras, ¿no? Entonces Dios habla en la Biblia, pero sabemos que su palabra no tornará vacía, ¿no? Sino que cielo y tierra van a pasar, pero su palabra no va a pasar nunca, entonces, y que de la niñez sabemos la Sagrada Escritura, la cual no pueden hacer sabio por la fe que es en Cristo Jesús, bendito sea Dios, y como Dios le dijo a Josué, no se apartará de ti este libro de la ley, sino que de día y de noche vas a meditar en él, bendito sea Dios. Por eso hay que hablar su palabra y no desmayar, aunque el enemigo no va a querer poner trabas, trompiezos en el camino, obstáculos, entonces, pero por medio de Cristo somos más que vencedores en Cristo Jesús, dice su palabra, entonces, y estar, ¿no? A los cristianos, ¿no? Que no vuelvan atrás, que no miren para atrás como lo miró la mujer de Lot, ¿no? Sino que sigan para adelante. Entonces yo, como buenos soldados de Jesucristo, aunque cambiemos el tema, entonces yo, pero todo sea por que lo que hable el Espíritu Santo, eso se va a hablar. Entonces, aunque este tema de hoy es específico al tema de, ¿no? del bautismo del Espíritu Santo, ya que casi todos los versículos hablaban del Espíritu Santo, ¿no? Del derramamiento del Espíritu y de lo que iban a acontecer, ¿no? En el día de Pentecostés y lo que iba a acontecer en los tiempos postreros. Entonces, ya que esta profecía de Joel, ¿no? El profeta Joel, era así, ¿no? Entonces, una profecía que era para los tiempos del día de Pentecostés y los últimos tiempos también, entonces, porque en esta última parte de Joel, en 2:18, dice que de cierto sobre mi siervo y sobre mi sierva en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán, quiere decir que darán profecías, y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo, el sol se convertirá en tiniebla y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor, grande y manifiesto, bendito sea Dios. Y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo, bendito sea el Cristo de la ley. No, por eso hay que invocar el nombre de Cristo, el nombre del Señor, bendito sea Dios, para ser salvo, ¿no? Entonces, y aceptar a Cristo Jesús como el dueño y el amo y Señor de nuestras almas, bendito sea Dios, para lo porvenir, ¿no? Para llamarnos a la vida eterna, bendito sea Dios, por lo que Dios nos ha placido darnos, bendito sea Dios. Y antes de terminar con esta prédica número 10, llamada El bautismo del Espíritu Santo, quería saludar a todos los amigos y hermanos de Centroamérica, de Norteamérica, de Sudamérica, bendito sea Dios, de Europa, Asia, África, Oceanía, bendito sea Dios, que el Señor lo bendiga, que lo bautice con el Espíritu Santo y fuego, bendito sea Dios, y que le dé la valentía, ¿no? Entonces yo para batallar contra toda fuerza del mal, ¿no? Entonces yo, ya que este poder que viene de lo alto, ¿no? Es para esto, ¿no? Entonces yo, para ser investido del poder de lo alto, para batallar contra toda fuerza del mal, ¿no? Entonces yo, para ganar alma para Cristo, ¿no? Entonces yo, y para llevarlo, presentarlo ante Dios, ¿no? En el paraíso, entonces yo, como lo dije hoy, que son infinitos de años, entonces yo, y van a pasar infinitos de años y después tener que esperar otro infinito de años más, y entonces yo voy a hacer algo que no se va a acabar nunca, ¿no? Entonces, en esas calles de oro y mar de cristal, bendito sea el Dios del cielo, alabado sea el Cristo de la gloria, y quería darle gracias a todos mis amigos y hermanos, que el Señor los ama, que Jesús los ama, que sonría, que Cristo lo ama, que Cristo vive por los siglos de los siglos. Y le dejo con este tema en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.